Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda gerbera reversible. Y con esta belleza sería la octava flor reversible que vamos haciendo en el canal. Si aún no los has visto, te invito a que visites el canal donde vas a encontrar los proyectos. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar con los brazos y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya hemos terminado de tejer el bracito, retiro el marcador y vamos a cerrar esta pequeña abertura con 2 puntos bajos. Tomas ambos lados y haces un punto bajo y este sería el segundo punto bajo. Una cadena para asegurar y cortas la hebra. De esta manera vas a tejer 2 bracitos. Vamos a tejer ahora la cabeza. Voy a comenzar con el color verde. Este color va a ir en el centro de la cabeza. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Haremos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total te van a quedar 18 puntos bajos. Y te quedas en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color amarillo. Y comenzamos con la vuelta número 4. Vas a tomar solamente la hebra trasera. Empezamos con un punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. Después un aumento. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Continuamos con la vuelta número 5. Vas a tomar solamente la hebra trasera. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos.
Y en esta vuelta número 6 tomas la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 30 puntos bajos. No olviden que es tomando la hebra trasera. Y te quedas en el último punto sin terminar porque volvemos a cambiar de color de hilo. Ahora sí. Y vamos a tejer la vuelta número 7. Vas a tomar solamente la hebra trasera y tejes un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. Y seguimos con la vuelta número 12. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 20 puntos bajos en esta vuelta número 12. Ya terminamos la vuelta número 12, pero antes de continuar vamos a colocar los ojitos. Aquí está el inicio de las vueltas. Te vas a ubicar por el cambio de color. Bien. Estos son el inicio de las vueltas. Entonces nos vamos a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10. Vas a colocar un alfiler, así como en mi caso, y luego te vas al inicio de la vuelta, aquí. Y vas a contar 9 puntos. Aquí, este es el inicio, entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí es donde voy a colocar el primer ojito. Y de aquí voy a contar 7 puntos bajos, o sea, que de ojo a ojo tiene que haber una separación de 7 puntos bajos, contando los puntos donde vamos a colocar los ojitos. Pero no se apresuren porque lo primero que tenemos que hacer es bordar las pestañitas. Ya tenemos el lugar exacto donde vamos a colocar los ojitos, pero antes tienes que bordar las pestañitas. Este proceso es muy facilito y lo puedes hacer con el hilo de tu preferencia. Después que termines de bordar las pestañitas, ya puedes colocar los ojitos de seguridad. Y así es como te va a quedar. El siguiente paso es rellenar la cabecita. Y ya continuamos. Y seguimos con la vuelta número 13. Vamos a tejer 10 disminuciones. En total te van a quedar 10 puntos bajos en esta vuelta número 13. En la vuelta número 14 vas a tomar solamente la hebra trasera. Tejemos
un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total te van a quedar 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 15, ahora sí tomas el punto completo. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total te van a quedar 10 puntos bajos. Y en esta vuelta 16 vamos a tejer 10 aumentos. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Estoy usando el color celeste. Y empezamos y vamos a tejer la vuelta número 17. Hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a colocar el primer bracito. Y hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Después en el cuerpo vamos a tejer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Colocamos el segundo bracito también con 2 puntos bajos. Uno y 2. Después que hemos colocado el segundo bracito, en el cuerpo vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 17. Seguimos con la vuelta 18, pero vamos a tomar solamente la hebra trasera. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 20 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 19. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. Ahora sí tomas el punto completo. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Y en esta vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Al final te van a quedar 25 puntos bajos. En la vuelta 21 empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 22 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total te van a quedar 30 puntos bajos. Y en la vuelta 23, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. Y en esta vuelta 24 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo y te van a quedar 35 puntos bajos. En la vuelta 25 empezamos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3, luego un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 6 puntos bajos, un aumento. En total te van a quedar 40 puntos bajos. Y en la vuelta 26 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo y te quedan 40 puntos bajos. Y en esta vuelta 27, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 45 puntos bajos. Y de la vuelta 28 hasta la vuelta 30 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya hemos terminado de tejer la vuelta número 30 y vamos a comenzar a tejer los pétalos. Aquí en este punto donde estaba tu marcador, tomando la hebra delantera, vamos a hacer un punto deslizado. Después 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y te vas a saltar la primera cadena y empezamos a tejer desde la segunda cadenita. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, un ratito. 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Ahora en la base te vas a saltar un punto. En el siguiente punto haces un punto deslizado, siempre tomando la hebra delantera. En el siguiente punto otro punto deslizado. Y volvemos a repetir las 9 cadenas. Así hasta terminar alrededor de todo el tejido. Y ya tenemos las 15 tiritas. Ahora aquí en la base, la parte de abajo de la primera tira, haces un punto deslizado. Y vamos a formar los pétalos. Empezamos con 2 puntos bajos. Uno y 2. Después 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con un punto bajo. Luego 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto bajo. Y en el otro lado vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. Empezamos con un punto bajo. Después 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ya tenemos el primer pétalo. Y te vas a ir directamente hacia la otra tira al inicio y vamos a empezar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos en el primer pétalo. Es exactamente lo mismo. Después vas a tejer 5 medios puntos altos y terminas en un punto bajo. Repites la secuencia hasta llegar al final. Bien, ya hemos terminado de tejer los 15 pétalos y aquí en la base del primer pétalo, donde está el punto deslizado, vuelves a hacer un punto deslizado y cortas la hebra. No dejes una hebra muy larga. Así es como te va a quedar. Miren. El siguiente paso es hacer las tiritas del vestido. Aquí en la parte de atrás vas a tomar una de las hebras delanteras que hemos dejado y con el color celeste primero vamos a hacer una cadenita para asegurar. Ahora sí. Y voy a tejer 3 puntos bajos. Lo importante es que estés muy cerquita al bracito. Aquí voy 2 y este sería el tercer punto bajo.
Después vas a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y te vas al otro lado y también muy cerquita al brazo. Vas a tomar estas hebras delanteras y empiezas a hacer puntos bajos. Y vas a llegar hasta muy cerquita del otro bracito y vuelves a tejer 3 cadenas, vas al otro lado y terminas con puntos bajos. Las hebras que te sobran las escondes por el interior. Y así es como nos va a quedar. Ahora vamos a hacer la parte de arriba del cabello. Y miren, aquí quiero que presten mucha atención. Vas a contar 3 vueltas de hebras delanteras. Este es el primer punto. Vamos aquí, una vuelta. Bien. Esta sería la segunda vuelta de hebras delanteras. Vamos 2 vueltas. Y por último, esta sería la tercera vuelta de hebras delanteras. Y en el último punto de la tercera vuelta de hebras delanteras vas a colocar tu marcador. Esto te va a indicar dónde vas a terminar. Pero ojo, porque aún tenemos una vuelta de hebras delanteras. En esta última vuelta no vas a tejer. Por el momento, claro. Más adelante lo vamos a ver, ¿bien? Aquí donde está tu marcador, esto te indica el último punto donde vamos a tejer. El siguiente paso es tomar el primer punto de hebras delanteras que está aquí en la parte de arriba y con el color amarillo vas a tejer una cadenita. Solamente esta cadenita es para asegurar, así que no cuenta, ¿bien? Tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Te saltas la primera cadenita. En la siguiente cadena haces un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto bajo. Y en la siguiente cadena un medio punto alto. Eso es lo que vamos a repetir. Y aquí en la base te saltas una hebra delantera, cuentas 1 y 2. En la segunda hebra haces un punto deslizado. Y volvemos a repetir. 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Te saltas la primera cadenita. En la segunda haces un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto bajo. Y en la última cadena un medio punto alto. En la base te saltas la primera hebra delantera. Y en la siguiente vuelves a tejer un punto deslizado. Entonces, eso es lo que vas a repetir en las 3 vueltas de hebras delanteras aquí, hasta donde está tu marcador. Y ya casi terminamos y todavía me queda un punto bajo aquí donde está mi marcador. Pero igual vamos a hacer un pico más. Hacemos 4 cadenas. Te saltas la primera cadenita y empiezas en la segunda. Un punto deslizado, luego un punto bajo y terminas con un medio punto alto. Y aquí donde está el marcador, haces un punto deslizado para terminar. Y cortas la hebra. Estas hebras que están en la parte de arriba
las voy a ocultar por el interior de la cabeza. Y ustedes recuerdan que aún tenemos una vuelta de hebras delanteras. En total tenemos 30 hebras delanteras. Aquí es donde vamos a empezar a tejer el cabello, pero primero vamos a ocultar estas hebras. El siguiente paso es tejer el cabello y te vas a ubicar justo donde empieza el ojo. Entonces de aquí hasta aquí hay 9 hebras, o sea 9 puntos. Y también con el color amarillo voy a hacer una cadenita solo para asegurar el tejido. Entonces en el mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Después vamos a tejer 7 medios puntos altos. Después de los 7 medios puntos altos, en el siguiente punto tejes un punto bajo. En el siguiente punto, un punto deslizado. Aquí, un punto deslizado. Aquí es donde voy a comenzar a tejer las tiras. Vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Te saltas el primer punto y empezamos a tejer un punto bajo en cada cadenita, así hasta llegar al final. Y así te va a quedar. Ahora en la base, en el siguiente punto, haces un punto deslizado. Ya tenemos la primera tirita. Después vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te saltas hasta la tercera cadena. 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer medios puntos altos. Un medio punto alto en cada cadenita hasta llegar al final. Y ya hemos terminado. Ahora en la base cuentas 2 hebras, 1 y 2. En el segundo punto haces un punto deslizado. Entonces, así como hicimos esta tira de 10 cadenas, vas a tejer 9 tiras de la misma manera. Después de las 9 tiras de 10 cadenas, vamos a tejer 12 cadenas, así como esta primera tira que hemos realizado. 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Te saltas la primera cadenita. En la segunda empezamos a tejer un punto bajo en cada cadenita. Y ya hemos terminado y nos queda un punto bajo aquí o una hebra delantera y haces un punto deslizado y cortas la hebra. Y vamos a esconder estas 2 hebras por el interior de la cabeza. Vamos a ubicar las tiritas antes de pegar. Estas 2 tiras de 12 cadenas aún no las toques. Primero vamos a ubicar y pegar estas tiras de la parte de atrás. Vas a colocar tu alfiler. Esto te indica hasta dónde tienes que pegar. Vas a pegar hasta bien abajito.
Con tus alfileres vamos a ir ubicando cada tirita. Ya tenemos estas 9 tiras de la parte de atrás y las voy a pegar con silicona. Después estas tiras de 12 cadenas las vamos a pegar de esta manera, así. Pero primero pegamos las 9 tiras que están aquí. Ya hemos pegado las tiritas de la parte de atrás. Ahora sí vamos a pegar estas tiritas de los laterales de esta manera, así como formando una ola. Las vamos a pegar ambas. Y también vamos a pegar la parte delantera. Aquí sí tienes que tener un poquito de cuidado de no colocar mucha silicona. Y así nos ha quedado esta belleza, miren, está todo muy bonito. Ahora nos toca armar toda la flor. Y lo primero que vamos a hacer es tomar la parte de abajo de los sépalos y lo vas a colocar de esta manera por la parte del revés. Si ustedes recuerdan, el anillo mágico está abierto, entonces vamos a introducir el tallito. Pero no cierres el anillo mágico, no lo cierres, aún no. Después vamos a tomar a la muñequita y la vamos a colocar por el lado del revés, así como puedes ver. Vamos a arreglar aquí muy bien el vestido. Y acomodas que tape muy bien la cabecita. Ahora sí, así es como te va a quedar. Bien. Después vas a colocar silicona en la punta del tallito, aquí. Vamos a colocar silicona de esta manera. Y vamos a introducir en la cabecita. Vamos a esperar un momento a que esto seque. Procura que la cabeza también esté derecha. Ahora sí. Una cosa más. La hoja te tiene que quedar o a la derecha o a la izquierda de la muñequita. Y ya ha secado, ahora sí vamos a unir la parte de abajo con la parte de arriba. Recuerden que el anillo mágico está abierto, entonces esta parte tiene que ser bien fácil. Ahora sí. Y cuando ya estén ambas partes bien juntas, vamos a cerrar el anillo mágico. Vas a jalar esta hebra muy fuerte para asegurar. Después, con esta pequeña hebra que nos ha quedado, vamos a dar vuelta, así como puedes ver, y vamos a colocar un poquito de silicona aquí en la parte de abajo. Solo un poco de silicona para pegar la hebra que nos ha quedado. Y ya está. Ahora el siguiente paso es que los pétalos de abajo con los pétalos de arriba no tienen que coincidir. Vamos a subir esta parte y vamos a acomodar.
Ya hemos arreglado todo y esta es la parte que les estaba comentando, que los pétalos de arriba y los pétalos de abajo no tienen que coincidir, así la flor se va a ver más bonita. Una vez que ya tengamos todo ubicado, vamos a unir ambas piezas. Y con esta hebra bien larga que hemos dejado, tenemos que empezar a unir ambos tejidos. Vamos a tomar estas hebras que hemos dejado y empezamos a unir poco a poco, así hasta terminar. Y ya hemos terminado de juntar ambos tejidos. Estas hebras que te sobran los tienes que ocultar por el interior. Y así es como nos va a quedar, pero ahí no termina todo. El siguiente paso es aquí en la parte de los sépalos, le vas a colocar silicona y vas a ir pegando. El siguiente paso es pegar los pétalos. ¿Para qué? Para que los pétalos no se levanten. Vamos a colocar aquí un poquito de silicona solamente en la base, como puedes ver. No coloques más. Así nos evitamos también de usar alambre en los pétalos. Vamos a ir pegando alrededor de todo el tejido. Y de esta manera te va a quedar, está muy bonita, miren. Le vamos a dar la vuelta para que puedas apreciar mejor los detalles. Realmente a mí me ha gustado muchísimo. Espero que a ti también. También hice una en color blanco, me gustó muchísimo. La combinación de colores, eso sí es a tu preferencia. Y de esta manera, mis crocheteros, yo me despido. Espero que hayan disfrutado del tutorial y no olviden de dejarme sus comentarios y de compartir el video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.